La localización del centro de una superficie de falla es una parte esencial en la valoración de la estabilidad de un talud. En este video hablaré acerca de las metodologías de búsqueda que existen, unas aproximadas y otras más rigurosas, que ayudan a una buena evaluación del factor de seguridad. Acompáñenme y les muestro cómo. Una pregunta que me hacen muy a menudo tiene que ver con cómo se obtienen las superficies de falla en un talud y cuáles son los criterios para su definición. En la práctica, en esencia, contamos con dos tipos de metodologías. Las primeras, basadas en aproximaciones gráficas, algunas ya en desuso, pero con un valor conceptual y teórico importante, y dos, las que son propias de los algoritmos de cálculo de los software de estabilidad de taludes. Para objeto de este video y para hacer más fácil su entendimiento, es importante mencionar dos cosas. La primera es que cuando me refiera a la superficie de falla más crítica, me estaré refiriendo a aquella con el factor de seguridad más bajo. La segunda tiene que ver con que las superficies de falla de este video serán de tipo circular, dejando de lado aquellas que provengan del método de la espiral logarítmica, que hagan referencia a superficies de falla compuestas o que estén asociadas a un plano predeterminado. Esta primera metodología la pueden encontrar en el anexo 5e del libro de Mecánica de Suelos de Juárez Vadillo, tomo 2. Para el caso de Fellenius, la obtención del centro de la superficie de falla considera que 1. El suelo de conformación del talud es netamente cohesivo, es decir, su ángulo de fricción es 0. 2. Que la superficie de falla a evaluar se da por el pie o la pata del talud. Y 3. Que la obtención del centro permitirá hallar la superficie de falla con el factor de seguridad más crítico o mínimo global. Nótese cómo los ángulos alfa 1 y alfa 2 para la localización del centro dependen del ángulo de inclinación del talud beta. En cuanto a los trabajos hechos por Jambu para taludes simples y homogéneos y para los cuales se conoce la cohesión C y el ángulo de fricción phi, las coordenadas x0 y y0 del centro de la superficie de falla con el factor de seguridad más crítico dependen del parámetro lambda c phi y beta. Nótese cómo, al igual que en el caso de Fellenius, la superficie de falla a considerar se da por el pie del talud, y cómo x0 y y0 se multiplican por la altura del talud h para la localización final del centro. Conceptualmente, estas aproximaciones gráficas son útiles porque permiten entender por qué los centros se mueven más hacia la izquierda del pie del talud en la medida que éste es mucho más alto. Si bien su uso no aplique en taludes con cambios de material independiente y con presencia de nivel freático. La siguiente metodología la pueden encontrar en el capítulo 14 del libro Soil Strength and Slope Stability de Duncan, Bright and Brandon, la cual aplica para un talud con cohesión C y ángulo de fricción phi. Con base en la figura, el centro de la superficie de falla más crítica se encuentra en una línea que pasa a través del punto medio del talud y que se encuentra inclinada a un ángulo phi d desde la vertical. Phi d representa el ángulo de fricción movilizado, el cual se obtiene desde la expresión en pantalla, esto desde la aplicación del mecanismo de equilibrio límite en la estabilidad de taludes. Teniendo en cuenta lo anterior, un buen lugar de inicio para el centro es un punto C a lo largo de la línea OP a una distancia de 1 o 2 veces la altura h del talud por encima de la cresta o corona de este. Un punto de inicio razonable para el centro puede darse también sobre la región localizada entre la línea vertical y la línea perpendicular al punto medio del talud, en lo que vendría siendo el área sombreada en color gris. La metodología previa otorga un buen estimativo de la localización, sin embargo tendrá restricciones cuando se tengan cambios de material y dependiente. En el libro podrán encontrar también estimaciones aproximadas para el centro de la superficie crítica, cuando se tratan de taludes netamente cohesivos con phi igual a 0 y taludes puramente friccionantes con C igual a 0. Esto último tiene gran aplicación cuando se trata de análisis de estabilidad sobre llenos estructurales que tienen remates y o pendientes por encima de una estructura de contención.
La tercera metodología la pueden encontrar en el apéndice C del Manual de Estabilidad de Taludes del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, siendo esta una de las más utilizadas e incorporadas en los software de estabilidad de taludes. De acuerdo con la figura, la superficie de falla está definida por la posición del centro C del círculo dentro de una malla predeterminada y desde donde se establece un radio R. Nótese que la malla ofrece distintos centros de búsqueda para la superficie de falla, cuya localización varía horizontal y verticalmente conforme un paso o separación previamente definido. De ahí que la malla sea tan pequeña o grande como el ingeniero o usuario así lo requiera. De esta manera, la búsqueda del círculo más crítico se logra mediante el cambio de una de las variables mientras la otra permanece constante, y hasta que el factor de seguridad más bajo es alcanzado. Esto significa que dentro de la malla se puede fijar el centro del círculo y variar R, o por el contrario se puede fijar el radio y variar C. Esto último se observa en el caso de la figura, en donde puede apreciarse tres superficies de falla de igual radio R de 20 posibles localizaciones para el centro C del círculo. Variantes al método de malla de centros y radios pueden darse cuando se obliga a la superficie de falla a pasar por un punto en específico, por lo general uno localizado en la pata del talud o uno por debajo de la superficie del terreno, o cuando la superficie de falla debe ser tangente a un plano o línea. Para estos casos, tanto el punto como la tangente se pueden fijar o variar para la búsqueda del factor de seguridad más crítico. El software GeoStudio cuenta dentro de su conjunto de programas con SlopeW, el cual permite llevar a cabo análisis de estabilidad de taludes a través de una interfaz gráfica sencilla y fácil de manejar. Es allí donde encontraremos la cuarta metodología, la técnica de definición de entrada y salida de las superficies de falla. Vayamos a verlo. Una de las dificultades con el ampliamente utilizado método de la malla de centros y radios se refiere a la dificultad en la visualización de la extensión o el rango de las superficies de falla. Esta limitante puede sobreponerse si se especifica la localización en donde las superficies de falla ingresarán y saldrán de la superficie del terreno, lo cual es en esencia la fundamentación del método. Tras bambalinas, SlopeW conecta un punto a lo largo de la entrada con uno a lo largo de la salida para formar una línea. En el punto medio de esta, el programa genera una perpendicular sobre la cual eventualmente se crean puntos para el establecimiento del radio. Esto último permite generar un tercer punto para la generación de un círculo. SlopeW controla la localización de estos puntos de radio de manera que la superficie de falla no sea una línea recta, es decir, un círculo de radio infinito, y para que el ángulo de entrada de la superficie de falla en la cresta no sea mayor a 90 grados. En ese orden de ideas, el método de entrada y salida puede verse como una variación del método de malla de centros y radios, en donde las ecuaciones de los círculos siguen la misma formación, basándose en tres puntos provenientes de una tangencia. Vayamos a verlo en el software para entenderlo mejor. En pantalla vemos un talud conformado por tres materiales con presencia de nivel freático y sobre el cual queremos evaluar la estabilidad. Nótese como tanto en la corona como en la pata del talud se tienen delimitadas sendas zonas de entrada y salida para las superficies de falla. Nótese además que para ambas se tienen establecidas tres incrementos de rango, lo cual ayudará a definir los puntos de entrada y salida para el establecimiento de los círculos. En la ventana de definición del software hacemos clic en el menú Definir, para luego acceder al submenú Superficie de falla y allí seleccionar la opción Entrada y salida. Lo anterior despliega una ventana sobre la cual es posible definir el rango de entrada y salida sobre la superficie del talud. Al hacerlo para las zonas delimitadas, podemos notar líneas de color rojo en la corona y la pata del talud divididas en tres partes iguales. Esto último se refiere al número de incrementos en el rango. En cuanto al número de incrementos de radio, este es igual a 2. Una vez ejecutado el análisis de estabilidad, podemos visualizar todas las superficies de falla generadas por el software. SlopeW genera n+1 puntos para la entrada y salida y los incrementos de radio. Esto quiere decir que, si en principio definimos una combinación 3x3x2 en la opción de entrada y salida,
el programa considera que el total de superficies de falla a generar será 48, entendido como la multiplicación de 4 por 4 por 3. Al hacer clic en las opciones de visualización de contornos para la estabilidad, podemos observar que el software muestra un total de 48 superficies de falla, las cuales tendrán distintos valores del factor de seguridad. Vale la pena mencionar que a mayor cantidad de incrementos, mejor será la estimación del factor de seguridad en el talud. Se recomienda que la localización de la entrada y la salida de las superficies de falla se haga con cuidado. En tanto, zonas muy extensas pueden conllevar a resultados que no necesariamente produzcan la condición más crítica. El software Slide 2 permite también llevar a cabo análisis de estabilidad de taludes mediante el uso de una interfaz gráfica. Este software incorpora la metodología AutoRefine o la búsqueda autorrefinada en español, la cual permite generar una optimización de la zona de búsqueda para el factor de seguridad más crítico. La metodología AutoRefine considera una serie de parámetros de acuerdo con la figura. Nótese que en el menú se interroga por 4 opciones. Estas son las divisiones a lo largo del talud, los círculos por división, el número de iteraciones y las divisiones a utilizar en la siguiente iteración, y cuyas magnitudes son 4, 3, 1 y 50% respectivamente. Para entender el porqué de los valores de estas opciones, analicemos la siguiente figura, en donde podemos ver los resultados de un análisis de estabilidad sobre un talud. Las líneas de color rojo representan las distintas superficies de falla generadas sobre el talud, mientras que los puntos por encima de la línea del terreno son representativos de los centros. En primer lugar, el software divide en 4 partes iguales la superficie del terreno sobre el talud. Nótese que las divisiones se miden a lo largo de la polilínea y no son medidas horizontalmente. Para cada una de las divisiones se establecen sus puntos medios, en este caso A, B, C y D. A partir de dichos puntos se generan líneas entre sí cuyas pendientes representarán el ángulo mínimo de la tangencia de las superficies de falla. Asimismo, se dibujan líneas verticales por cada punto, las cuales representarán el máximo ángulo de tangencia que podrían tener los círculos de falla. Miremos por ejemplo el caso de las primeras 2 divisiones entre los puntos A y B, en donde el rango angular entre el ángulo mínimo y máximo se divide en partes iguales conforme los 3 círculos por división de las opciones de AutoRefine mostradas al comienzo. Así pues, la línea vertical naranja y las 2 líneas azules representarán las tangentes de las superficies de falla por generar. A partir de lo anterior se puede entonces apreciar el resultado de mejor manera, en donde se tienen 3 círculos de falla entre la primera y segunda división. El proceso descrito se hace entre las otras divisiones, y esto constituye la única iteración definida en el cuadro de opciones. Nótese que es posible unir los centros de las distintas superficies de falla con una línea recta. De ahí que el método de AutoRefine guarde ciertas similitudes con el método de búsqueda de Duncan y con el método de entrada y salida de SlopeW. La gran ventaja que ofrece el método de AutoRefine se refiere a la posibilidad de aumentar el número de iteraciones, en lo que vendría siendo una optimización del método para la búsqueda de la superficie de falla más crítica. Las imágenes a continuación permiten entender esto de una mejor manera. Para esta ocasión se estableció un número de iteraciones igual a 2 en el menú de opciones, de ahí que se aumentaran las superficies de falla para el análisis de la estabilidad del talud. Al haberse indicado en las opciones de AutoRefine un 50% de divisiones en la siguiente iteración, se tuvo que las divisiones 1 y 2 originales fueron a su vez subdivididas a la mitad del valor inicialmente establecido para las divisiones del talud, y que si ustedes recuerdan fueron igual a 4. Lo anterior quiere decir que tanto la división 1 como 2 fueron subdivididas en 2 partes, haciendo que la zona de búsqueda fuera más detallada y que el factor de seguridad mínimo tuviera una optimización. Pero ¿por qué ocurrió tal subdivisión en los tramos 1 y 2 y no en el 3 y 4? La respuesta se encuentra en el software.
El algoritmo de búsqueda, una vez concluye la primera iteración, determina el factor de seguridad promedio de cada uno de los tramos y escoge los dos con menor valor del factor de seguridad. Esto es el 50% de los 4 tramos definidos inicialmente. De esta manera se tiene una concentración más alta de superficies de falla sobre la parte más alta del talud, en tanto esta zona es la más propensa a tener factores de seguridad que conlleven o estén cerca de la falla. Al igual que en el caso del método de entrada y salida de SlopeW, una mayor discretización en las opciones del menú de AutoRefine permitirán tener una mejor estimación del factor de seguridad del talud. Sin embargo, este aumento traerá consigo un aumento en el tiempo de cómputo, lo cual no es tan deseable cuando se tienen computadores con procesadores de baja capacidad. Espero les haya gustado mucho el video. Debajo de la descripción les he dejado links de acceso a algunos de los documentos mencionados acá y que son de uso libre. No olviden dejarme también sus comentarios e inquietudes en cuanto al maravilloso tema de la estabilidad de taludes. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones y les prometo que continuaremos con esta discusión. Les mando un abrazo. Chao.